En el Museo Nacional de Tokio se encuentra una copia del peculiar Jigoku Soshi, rollo ilustrado del infierno. Se trata de un manuscrito que se escribió en algún punto a finales del periodo Heian, cuyo objetivo era mostrar de manera por demás eficiente el destino final de distintos tipos de condenados. Ladrones, asesinos, adúlteros, un catálogo bastante familiar para quienes como yo crecieron al amparo de una doctrina religiosa. En su brevedad, el Jigoku Soshi cumple con informar en qué consiste cada uno de los castigos, mientras sus dibujos los muestra a detalle para los espectadores. Arden hombres y mujeres desnudos, devorados por un fuego imperecedero. Otros se ahogan eternamente en un lago de sangre. Unos más padecen las llagas siempre abiertas de una enfermedad que no cede. La pintura probablemente provocaba que sus espectadores temblaran de miedo y los invitaba a abrazar el deseo de renacer en la tierra pura. Dice la descripción de la obra en el museo, y uno solo puede imaginar la experiencia que debió ser. Hace casi 1000 años enfrentarse con esta colosal obra de arte, nacida del miedo al castigo ultraterreno. El terror a la condena infernal ha sido una herramienta de control social muy útil para la fe, y algunas producciones literarias han usado con grandes resultados imágenes del inframundo para instalar miedo en sus lectores. Desde la comedia que Dante regaló al mundo en el siglo XIV hasta los cenobitas de Clive Barker, el Averno es el sitio ideal para manifestar nuestros mayores temores, sean estos físicos, psicológicos o emocionales. Por lo anterior, considerar el infierno como un lugar detestable, hogar de los castigos más espantosos que pueblan el imaginario de los pueblos, es una idea presente desde la antigüedad, común a todas las religiones. Después de todo, tiene una lógica sentirse aterrado de un lugar pensando para proveer el castigo eterno. Sin embargo, existe aún otro tipo de terror que se nutre del más allá y que, a mi juicio, resulta más atractivo y plantea situaciones memorables. El terror por lo divino. Contrario a la naturaleza punitiva del infierno, el paraíso ha sido el destino ideal para los creyentes e incluso para algunos no creyentes. Sin embargo, algunos aspectos de este sitio y las criaturas que lo habitan siguen representando un misterio y provocan, por lo menos, cierta angustia por lo desconocido. Recordemos, por ejemplo, que los ángeles se anuncian a los profetas y a las vírgenes con la advertencia: no tengas miedo. Quizá conscientes de que su forma incomprensible, metadimensional, sería demasiado para los pobres iluminados. Daniel tembló ante la presencia del arcángel Gabriel, e incluso los pastores de Belén, que recibieron la noticia del nacimiento del Mesías, se horrorizaron ante la visión de lo divino. Así lo describe Lucas. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En este escenario es importante reconocer que las descripciones de lo divino, desde su propia concepción, contiene el mismo germen desconocido que alimentan a las figuras del terror. De esta noción surgen algunas interrogantes. ¿Qué ocurre cuando el imaginario celestial se trastoca por el germen del terror? ¿Hasta qué punto la representación de figuras divinas es cercana a la de ciertos monstruos de la antigüedad? ¿Cómo se han empleado estas criaturas en las producciones de terror contemporáneas? Para explorar estas cuestiones, analizaré un ejemplo reciente: el manga Jigoku Raku, Paraíso Infernal, del mangaka Yuki Kaku. Por medio de la exploración de ciertas escenas, estructuraremos cómo se emplean diversas figuras del imaginario religioso, particularmente el budista, para la elaboración de una atmósfera terrorífica. Hablaremos a detalle de lo que ocurre en la primera temporada de Hell's Paradise, por lo cual habrá algunos spoilers a continuación. Dicho esto, continuamos con el video.
La trama de Hell's Paradise Jigokuraku gira en torno de Gabimaru el Vacío, el más temible asesino de la aldea Iwawakure. Su apodo se debe a su nula muestra de emociones, mientras lleva a cabo sus labores como sicario, las cuales, por cierto, sobresalen dadas sus habilidades en las artes marciales y en el manejo de distintas armas. La trama destaca desde su ausencia emocional ante las criaturas monstruosas que aparecen en su camino. Se mostrará siempre sereno, eliminando hábilmente a cualquiera que ose retarlo. Gabimaru, junto a otros condenados a muerte, deberá viajar hacia el Shinsenkyo, paraíso terrenal, a una isla que se encuentra al sur de las islas Ryoku, para encontrar el elixir de la vida y llevárselo al shogun Tokugawa. El narrador lo describe así. La descripción del Shinsenkyu me remite a un texto poco conocido del escritor Koizumi Yakumo, titulado Horai. Se trata de una descripción de un kakemono, pintura alargada que se cuelga de la pared, que el autor tiene suspendido en su alcoba. En este se representa una visión azul del palacio del dios dragón, una tierra mítica en la cultura japonesa que en muchos aspectos se parece a las representaciones del Jardín de las Delicias, dice el narrador. En Horai no existen ni el dolor ni la muerte, y tampoco el invierno. Las flores en aquel lugar no se marchitan y los frutos jamás se pudren. Si un hombre llegara a probar tan solo una vez de aquellos frutos, jamás volvería a sentir hambre o sed. En Horai crecen las plantas mágicas Sorin Shi, Rikugo Aoi y Bakonto, que curan cualquier clase de enfermedad. Y ahí crece también el pasto encantado que llaman Yoshin Shi, que resucita a los muertos. Ese pastizal mágico se alimenta por aguas prodigiosas, de las que basta beber un trago para obtener la juventud eterna. Podemos observar que las visiones de Horai y del Shinsenkyu están sostenidas por la misma noción de vida inagotable, una de las ideas más prometedoras del más allá en prácticamente todas las religiones. De igual modo, resalta la mención de un brebaje que otorga la vida eterna para quien lo consuma. El premio por obtener tal sustancia no puede ser menor. En Jigokuraku, el gobierno perdonará al condenado que logre regresar del viaje con el elixir, y con esto, Gabimaru podrá volver a su aldea, en donde lo esperará su amada esposa. Hasta este punto, la trama de Jigokuraku no se aleja demasiado de un manga seinen convencional. No obstante, podemos observar algunos conceptos que nos ayudan a profundizar en el sincretismo religioso del que se alimenta la serie. El primero de ellos está en nombre del protagonista. Más allá de su incapacidad de mostrar emociones, el apodo Gabimaru nos acerca a la idea del sunyata, término traducido como vacuidad o vacío, que es uno de los conceptos esenciales del budismo Mahayana. De acuerdo con el académico Héctor Sevilla, autor del artículo El camino medio en la filosofía de la vacuidad de Nagarjuna, el vacío es un término asociado con la escuela del camino medio, fundada por el monje Nagarjuna, y que se puede entender como una consecuencia derivada de estadios más profundos de la meditación, lo que resta una vez que se ha captado la no existencia del yo, la condición en la que no persiste el odio, la ignorancia o la codicia. El vacío es una condición de desprendimiento de las cosas del mundo, lo que el Buda llamaba la insustancialidad. La actitud de Gabimaru refleja casi un completo desapego con el mundo del que ha partido razón, por la cual no le importa sacrificar su vida en el viaje de Shinsenko. Solo hay un aspecto que lo ata todavía al plano terrenal: su esposa, Yui, hija del jefe Iwakure. Para resolver lo anterior, el mangaka toma una decisión que encuentro efectiva. En un punto de la serie, los personajes instalan duda en Gabimaru. ¿De verdad existe Yui?
No tiene mucho sentido que un asesino despiadado como él tenga un hogar que lo espera, mucho menos una familia. Y si es la memoria, cada vez más difusa que guarda de ella, no fuera sino un recuerdo implantado en su cabeza por el jefe de su aldea para poder controlarlo. Una pregunta simple que, sin embargo, logrará perturbar al protagonista y terminará por desprenderlo cada vez más del tejido de la realidad, acentuando su cualidad de estar vacío. El segundo elemento que nos convoca a analizar este manga es, sin duda, la descripción de los monstruos. Debido a la ingente cantidad de criaturas ideadas por Yuji Kaku, me veo en la necesidad de concentrarme en un par de escenas que, a mi parecer, concentran con mayor eficacia la tensión propia del horror. El primer vistazo que tenemos del Shinsenkyu ocurre en el primer capítulo. En la escena en cuestión, la ejecutora Sagiri le explica a Gabimaru las condiciones de su misión y narra que ha habido ya algunas expediciones hasta el mítico lugar. De hecho, los primeros visitantes encontraron un sitio lleno de mariposas y flores, en donde incluso era posible escuchar un canto angelical. Por desgracia, asegura Sagiri, ninguno de los miembros de aquellas primeras expediciones logró regresar en una pieza, sino que volvieron transformados en una especie de híbrido hombre-flor. Mientras lo cuenta, podemos observar una de las naves que viajaron en las expediciones al Shinsenkyu. La imagen parece inocente, una barca que regresa a casa cargado de miles de flores policromáticas, pero en un análisis detenido mostrará que muchas de estas se encuentran fusionadas en los brazos, piernas y torsos mutilados de los hombres que osaron penetrar en el jardín edénico, como si las flores hubieran devorado la carne de aquellos peregrinos. La escena está coronada por una última visión. Se trata del rostro de un viajero mutado, quien nos mira sonriente desde el centro de la balsa mientras una flor se abre, encarnada en su cabeza. Este es el primer acierto de la serie. En un lugar de mostrarnos un paraíso en donde no existe el dolor o la muerte, Yuji Kaku exhibe cómo las flores que cubren el jardín maravilloso han terminado por transformar a los visitantes en monstruos. La visión es devastadora y nos obliga a preguntarnos si para entrar en el paraíso es necesario sufrir este tipo de metamorfosis. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a aceptarla? Y más aún, si el paraíso fue diseñado por un ser ultraterreno, ¿qué nos hace pensar que podremos acceder a él conservando nuestra humanidad? La segunda escena, que acierta en construir un imaginario monstruoso en torno a lo paradisiaco, ocurre en el capítulo 3 del anime. Cuando los condenados han llegado al Shinsenkyu, la trama se subdivide entre varios protagonistas. Uno de ellos es el diestro espadachín Tamiya, llamado el Dragón de la Espada, quien es uno de los primeros en experimentar los peligros del paraíso. Hacia el final del capítulo, vemos a Tamiya explorando la isla junto con su ejecutor, Asaemon Fuchi. Pronto, llegan a una porción del bosque llena de imágenes talladas en piedra que representan distintos budas sonrientes. El sitio también está cubierto de vegetación, incluyendo flores de todo tipo que son asediadas por grandes mariposas. Tamiya y Fuchi observan el lugar por un momento, pero pronto su atención se interrumpe cuando una de las mariposas vuela hacia Tamiya y lo pica en la mano izquierda. Poco después, pasa volando frente a sus ojos y el samurái puede observar que el insecto tiene un cuerpo grotesco y un rostro con facciones humanas. Sin esperar más tiempo, Tamiya procede a cortar su propia mano de un tajo, ante la sorpresa de los espectadores y de su acompañante. Cuando es interrogado con respecto a su forma de actuar, el samurái explica que la mariposa no es un ser del mundo terrenal. Acto seguido, la cámara nos muestra la mano que yace en el pasto, que ya está mutando en una planta florida de manera casi inmediata. Esto, además de explicarnos el destino de los primeros exploradores, nos ayuda a sembrar una atmósfera de tensión y peligro que nos acompañará en los siguientes capítulos,
pues todas las criaturas del Shinsenkyu se revelan como potenciales amenazas. El capítulo cierra con la aparición de un cóctel de monstruos, 100 pies gigantes, híbridos de humanos y peces, aterradoras manifestaciones de bodhisattvas. Es en este punto que Tamiya plantea una de las preguntas esenciales para la serie. Así se expresa el sonriente espadachín, pero su sonrisa es pronto opacada por las pisadas de un gigante que aparece detrás de ellos, sosteniendo en sus manos un reluciente shakuyo, bordón de estaño que era comúnmente usado por monjes peregrinos budistas, mientras que otro bastón, más pequeño, atraviesa de lado a lado su cuello. A partir de este punto, cada uno de los protagonistas deberá enfrentarse a los peligros del Shinsenkyu, que aparece ante ello con apariencia divina como una cruel manera de decirles que en ese infierno, incluso Dios, es abominable. Hell's Paradise no es el único manga en hacer uso del Buda para expresar miedo, peligro o desesperanza. Ni siquiera es el primero. Habría que mencionar otros mangas que han aprovechado esta herramienta, como es el caso de Gans de Hiroya Oku. En este, los protagonistas deben salvar sus vidas, enfrentándose a diversas criaturas míticas, como los yokai, yakushou, incluso el propio Wanjin, también conocido como el Buda de la Misericordia. Dicho esto, me parece que, a diferencia de otros mangas, Hell's Paradise acierta en construir un aspecto físico tangible, cercano a las representaciones humanas de la Tierra Prometida, para construir su propio infierno. Un lugar donde el dolor, la tortura y la muerte son asociados con las figuras que hemos construido en torno a conceptos completamente opuestos, como la piedad, el amparo o la salvación. El mensaje es intenso y aterrador, pues nos recuerda que los misterios que campanean en los campos de la fe nutren igualmente la imaginación de lo monstruoso. En el fondo del terror que despiertan estas historias hace eco una pregunta de difícil respuesta. Si incluso el paraíso es aterrador, ¿nos queda todavía alguna esperanza?